Imagínese esto, Los Ángeles, 1979. Entre bastidores en el legendario Troubadour. El aire bulle de energía inquieta. Las guitarras rugen en las pruebas de sonido. Las copas tintinean y las leyendas de la música se entrelazan por los pasillos. Entonces, de repente, estalla el caos. Un joven asistente entra corriendo en el despacho del promotor, visiblemente conmocionado. Linda Ronstadt acaba de salir furiosa de la sala verde. Otra vez. ¿Por qué? Un solo nombre en la alineación. No el de ella, ni el de los Eagles, sino el de él. Una mirada fría fue suficiente, sin intercambio de palabras, sin enfrentamiento, solo una salida gélida que dejó la sala congelada en el silencio. Durante años, la verdad de aquella noche fue un misterio. Linda nunca habló de ello, ni dramas públicos, ni escándalos sensacionalistas, solo entrevistas serenas y una imagen de gracia inquebrantable. Pasaron décadas con ese silencio intacto, hasta ahora. En un raro momento de honestidad sin filtros, Linda Ronstadt revela a los 7 músicos a los que nunca perdonó. Los que hirieron su orgullo, desafiaron su arte y revelaron los despiadados entresijos del mundo de la música. ¿Y esta lista? Está lejos de rencores mezquinos o rencillas olvidadas. Estas son las historias que definen una época marcada por las luchas de poder en el rock and roll, las lealtades rotas y la venganza silenciosa y calculada. Y lo más sorprendente, algunos de los nombres de la lista fueron en su día sus aliados más cercanos. Un batería convertido en superestrella que utilizó a Linda como trampolín y luego la aplastó. ¿Crees que sabes quién? Piénsalo otra vez. Antes de que los Eagles dominaran el reino del rock, Don Henley era simplemente el batería y corista de Linda, agradecido por el protagonismo que ella le otorgaba. A principios de los años 70, Linda Ronstadt era la estrella emergente que llenaba los recintos de costa a costa. Henley era el tipo tranquilo detrás del kit, absorbiendo el impulso de su fama. Ella le dio su primera gran oportunidad. Pero cuando los Eagles alzaron el vuelo, todo cambió. De repente, Henley ya no era el músico humilde. Su ego creció a la par del éxito de la banda. El grupo que una vez fue telonero de Linda, ahora se pavoneaba por Sunset Boulevard como si fuera suyo. Henley, en particular, empezó a actuar como el rey del cañón, despreciando a la mujer que le ayudó a lanzar su carrera. El punto de ruptura llegó en 1975. Entre bastidores en el Anfiteatro Universal, Henley hizo un comentario que aún hoy sigue doliendo. Se burló de la dirección musical de Linda, diciendo con sorna que debería limitarse a las versiones y dejar hablar a los verdaderos compositores. Las palabras no solo eran insultantes, sino que despreciaban todo lo que ella había construido con garra, corazón y talento puro. Linda no se fue. Le retiró las credenciales de la gira en el acto. No hay segundas oportunidades. Los rumores se extendieron por la industria. La arrogancia de Henley llevaba demasiado tiempo sin control. Amigos y compañeros de ruta hablaban en voz baja de sus rabietas alimentadas por la cocaína, sus decisiones impulsadas por el ego y las crueles púas que lanzaba a puerta cerrada. Lo que más le dolió a Linda no fue solo la traición, sino la falta de respeto. En privado, le llamaría más tarde un trepa que perdió su alma persiguiendo la fama. Pero Henley no fue el único que cruzó la línea, porque la siguiente disputa de Linda no se desarrolló en silencio entre bastidores, sino en directo ante el público, con un cantante borracho, un micrófono secuestrado y un momento de humillación tan público que ella nunca lo perdonó. La noche en que Jim Morrison cruzó la línea era 1968. El verano del amor había pasado, pero el caos no. Las puertas estaban eléctricas, ardiendo en cada escenario que tocaban, y Linda Ronstadt seguía luchando con uñas y dientes por hacerse un hueco en una industria dominada por los hombres. Esa noche, en una fiesta privada cerca del Whisky a Go-Go, leyendas e inadaptados se mezclaron libremente. Pero nadie esperaba lo que ocurrió cuando Jim Morrison vio a Linda. Ya llevaba varias copas, con la camisa medio desabrochada, pavoneándose entre la multitud. En mitad de la actuación, en un momento de locura y ego a partes iguales, Morrison subió a Linda al escenario sin previo aviso. No estaba planeado. No fue bonito, fue imprudente. Y entonces se inclinó hacia ella. Delante de todos, intentó besarla,
Linda retrocedió instintivamente. Morrison perdió el equilibrio. Tropezó con su pie de micro y estuvo a punto de derribar todo el montaje. Yadeos, miradas, susurros. El público no sabía si reír o entrar en pánico. El momento nunca se grabó en cámara, pero se convirtió en una leyenda underground, que se difundió entre bastidores y a través de reportajes radiofónicos nocturnos durante años. Morrison nunca se disculpó. De hecho, se retractó. Meses después, en una entrevista radiofónica, se burló de ella, llamándola dulce pero sin carácter, tachándola de inofensiva. Olvidable. Linda no respondió públicamente. Nunca lo hizo. Pero a puerta cerrada, sus palabras calaron hondo. En su círculo más íntimo, calificaba a Morrison de ruina brillante que envenenaba todo a su alrededor. Para ella, no era solo un artista caótico. Era un símbolo de la masculinidad tóxica que intentaba dominar todos los rincones del mundo de la música. Y aunque las payasadas de Morrison dejaron magulladuras emocionales, la siguiente traición no se produjo con palabras mal pronunciadas o besos de borracho. Llegó en un momento de unidad, cuando Linda pensaba que estaba entre amigos, una causa en la que creía, un movimiento por el que había arriesgado su carrera, hasta que uno de sus supuestos aliados se volvió contra ella. Cuando la protesta se volvió personal, Neil Young corría el año 1976 y un concierto benéfico para los trabajadores del campo había reunido a algunos de los nombres más importantes del rock, entre ellos dos artistas conocidos no solo por sus voces, sino también por sus convicciones, Linda Ronstadt y Neil Young. En la superficie, eran aliados, unidos por una causa en la que ambos creían profundamente, pero una vez que los focos se encendieron, todo cambió. Las tensiones entre bastidores estallaron cuando Neil empezó a rechazar la aportación artística de Linda. Rechazó sus sugerencias. Le impidió interpretar ciertas canciones e incluso criticó su sonido por ser demasiado comercial. Para empeorar las cosas, después del espectáculo, al parecer dijo a la prensa que ella no estaba hecha para protestar. La implicación era clara. Linda no era lo suficientemente auténtica para la lucha. Abandonó el lugar llorando. No fue solo un insulto, fue una traición de alguien a quien había respetado, alguien que creía que defendía los mismos valores. Que una compañera activista la tachara de hueca caló más hondo que cualquier crítica. Aquella noche marcó un punto de inflexión. A partir de ese momento, por noble que fuera la causa, Linda no volvió a compartir escenario con Neil Young. A puertas cerradas, ella lo llamó fuerte en el mensaje, cruel en la ejecución. Para ella, su activismo sonaba vacío cuando se combinaba con ese tipo de arrogancia. Pero si ese momento la sacudió personalmente, el siguiente la devastaría artísticamente. Porque la siguiente traición no vino de la política entre bastidores ni de declaraciones públicas. Ocurrió en medio de una sesión de estudio, ante una sala llena de músicos, en la que Linda fue despojada de su confianza con una sola frase escalofriante. Cuando el genio se convierte en crueldad, Frank Zappa. Su encuentro en 1974 tuvo el zumbido de algo icónico. Frank Zappa, vanguardista impredecible, el genio loco del rock experimental. Linda Ronstadt, desafiando géneros, vocalmente imparable y en ascenso. Sobre el papel, era una colaboración que podría haber redefinido fronteras. En cambio, se vino abajo en cuestión de horas. Empezó con una promesa. Linda expresó un genuino interés en grabar uno de los temas de Zappa, pero en cuanto entraron en el estudio, las cosas se torcieron. Zappa rechazó sus sugerencias creativas con una sonrisa burlona, calificando su sonido de demasiado aséptico. Él la acusó de intentar aguar su música, convirtiendo el arte bruto en un jingle apto para anuncios de coches. La tensión llegó a su punto álgido durante un ensayo en directo. En mitad de la sesión, Zappa paró en seco a la banda. La sala se quedó en silencio. Entonces, delante de todos, se burló. Esto es lo que pasa cuando le das música de verdad a un cantante pop. La habitación se congeló. Linda no gritó, no discutió. Hizo las maletas en silencio y se marchó. Humillada, herida y acabada. Nunca volvió. Y nunca volvió a colaborar con Zappa. Públicamente, no dijo nada. Pero entre bastidores, amigos cercanos, recuerdan claramente sus palabras. Dijo que Zappa era brillante pero brutal.
cantante que respetaba, pero un hombre en el que nunca podría volver a confiar. Aún así, las diferencias creativas con artistas difíciles eran una cosa. Pero lo que vino después fue un dolor más profundo, porque el siguiente nombre en su lista no era un genio excéntrico o un líder caótico, era alguien a quien una vez llamó familia. Un compañero pionero que la traicionó cuando más lo necesitaba. Las consecuencias de Laurel Canyon. David Crosby. En la bruma dorada de Laurel Canyon, Linda Ronstadt y David Crosby fueron una vez como parientes musicales. No solo compartieron escenario y estudio, sino también una confianza tácita enraizada en el movimiento contracultural que ambos ayudaron a forjar. Las armonías de Crosby y la voz de Linda, que traspasaba géneros, formaban parte de la misma ola revolucionaria. Y en aquellos días, el vínculo parecía irrompible. Pero en 1978, esa armonía se había convertido en tensión. Durante una sesión vocal para un tema en colaboración, Linda pidió un simple cambio de tonalidad, uno que se adaptara mejor a su voz. Crosby se negó y la despachó con un despectivo «deberías aprender a adaptarte». Lo que podría haber sido un pequeño desacuerdo se convirtió rápidamente en una bola de nieve. Se intercambiaron palabras acaloradas y su discusión no se quedó en el estudio. A los pocos días, se había filtrado a la prensa, convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más sonados del cañón. Pero la cosa no quedó ahí. Crosby lo hizo público en Rolling Stone, calificando a Linda de fabricada, insinuando que era más producto que talento. Para Linda, que había construido toda su carrera sobre la base de su talento y su instinto creativo, fue un puñal en el corazón. Ella no respondió en las entrevistas. Nunca lo hizo, pero el silencio que mantuvo fue todo menos pasivo. Hizo un movimiento silencioso pero contundente. Prohibió que se hablara de él en su banda y en su círculo íntimo. A los músicos de estudio se les dijo que no hablaran de él. Eliminó su música de las listas de reproducción de sus giras. Era como si ya no existiera en su mundo. Para Linda, Crosby había traicionado no solo una amistad, sino un ideal compartido de lo que Laurel Canyon representaba antaño. En privado, se refería a él como una señal de advertencia, una prueba de que incluso las mentes más brillantes podían ser consumidas por el ego, las drogas y la fama. Y aunque la traición de Crosby fue personal, la siguiente en su lista fue algo más frío, un pinchazo público que convirtió la poesía punk en crueldad armada. Provocación punk, el insulto público de Elvis Costello. Corría el año 1979 y Cleveland bullía de energía. Un gran festival había reunido a iconos y promesas por igual. Linda Ronstadt, recién salida de una serie de álbumes de éxito, era uno de los cabezas de cartel. En la cima de sus poderes, era una fuerza establecida. Esa noche, todos los ojos estaban puestos en ella, y uno de ellos pertenecía a Elvis Costello. Era el chico nuevo de la escena, decorado, brillante, apenas filtrado, el rebelde intelectual del punk rock con un chip en el hombro y algo que demostrar. Pero nadie esperaba lo que ocurrió a continuación. Ante un grupo de periodistas, Costello se mofó y calificó el set de Linda de música de fondo para el almuerzo. Fue más que una pulla. Fue una humillación pública. Los comentarios se extendieron rápidamente, y cuando Linda se enfrentó a él entre bastidores, con la esperanza de que se aclarara, o tal vez incluso de que se disculpara, obtuvo algo totalmente distinto. Costello, al parecer borracho y arrogante, la miró a los ojos, le lanzó otro insulto frío y se marchó sin una palabra de remordimiento. Linda nunca miró atrás. Para ella, Elvis Costello representaba algo más grande que un simple comentario grosero. Él encarnaba un nuevo tipo de artista. Inteligente, pero sin corazón. Crítico, sin compasión. No rebelde, solo cruel porque sí. No vio alma en su desafío, solo ego. Y sin embargo, ni siquiera esa amargura podía compararse con el último desengaño de su lista. Porque el apellido no era de un rockero salvaje ni de un descarado recién llegado, sino de alguien cuya música debería haber armonizado con la suya. Una voz tan compatible que parecía que el destino intentaba ponerlos en el mismo camino. Pero entre bastidores, el choque era innegable. Y lo que debería haber sido una colaboración de ensueño se convirtió en una guerra silenciosa. Perfección o control. El frío rechazo de Paul Simon. En 1982, parecía la colaboración perfecta. Paul Simon,
uno de los compositores más respetados de su época, y Linda Ronstadt, la reina de las voces que desafían los géneros. Cuando aceptó hacer un dúo con él para su próximo álbum, tanto los fans como los expertos de la industria vibraron de emoción. Sobre el papel, era un sueño. En realidad, fue una pesadilla que se consumía lentamente. Desde el primer ensayo, las cosas no funcionaban. Simon la criticó, interrumpiendo tomas para corregir frases que no necesitaban arreglo. Reescribió las letras sin consultarla y le dio consejos vocales que más bien parecían críticas veladas. Según sus allegados, Linda describió la experiencia como una reprimenda del director de la escuela. Cada nota que cantaba era objeto de escrutinio, no de apoyo. La química nunca se materializó. La chispa creativa se apagó bajo el peso del ego y la condescendencia. Al final, la canción quedó archivada, sin terminar, sin publicar y sin que se hablara de ella durante años. Pero para Linda, el daño no era por una pista. Se trataba de ser tratado como menos que. Una voz como la suya, un legado como el suyo, merecía un compañero. En lugar de eso, consiguió un dictador. Después de eso, se hizo una promesa a sí misma. Ella nunca entraría en un estudio con Paul Simon de nuevo. Y con esa fractura final, el silencio de Linda Ronstadt sobre sus mayores traiciones se había deshecho oficialmente. 7 músicos, 7 cicatrices. Todo oculto tras décadas de elegancia, hasta ahora. Porque detrás de cada armonía hay una historia que nadie escucha. Hasta que alguien se atreve a contarlo. ¿Por qué se lo ha callado todos estos años? Linda Ronstadt nunca ha sido de las que alimentan la máquina del cotilleo. Durante décadas, dejó hablar a la música. Pero estas revelaciones no son sobre venganza, son sobre la verdad. Construyó su legado no solo a base de talento, sino también sobreviviendo a egos, traiciones y a una industria despiadada. Y al contar por fin estas historias, no está menospreciando a los demás, está levantando un velo. Porque a veces la mayor fuerza no está en las canciones que cantamos, sino en el silencio que decidimos romper. ¿Cuál de estas historias te ha impactado más? ¿Crees que Linda Ronstadt hizo bien en guardar silencio todos estos años? Cuéntanoslo a continuación. No olvides darle a me gusta y suscribirte. Y nos vemos la próxima vez.